Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de Querida Yo, un podcast para hablar sobre la importancia de la salud mental. Yo soy William, soy comunicador y productor multimedia y me encuentro con Dinora Torres. ¿Qué tal, Dinora? Pues muy emocionada porque llegamos al episodio 6 y pues hoy vamos a abordar un tema muy importante que seguramente va a traer muchos elementos de reflexión para las personas que van a poder verlo. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien, estoy feliz que estamos con nuestro sexto episodio. También que los episodios anteriores se han movido bastante. Hay varias personas que nos han escrito, que nos han consultado cosas, que te han consultado cosas a ti. Claro, y que han solicitado como algunas temáticas que seguramente las vamos a seguir abordando en los siguientes episodios. Pues hoy vamos a hablar sobre las heridas emocionales o las heridas de la infancia. Esto particularmente es algo que yo había escuchado, pero que nunca me había puesto a pensar en realidad qué son las heridas de la infancia o cómo nos pueden afectar las heridas de la infancia. Popularmente se conocen como las heridas de la infancia. Otras perspectivas lo definen como heridas emocionales o también como heridas del alma, depende como la perspectiva. En esta ocasión yo lo voy a abordar desde la perspectiva cognitivo-conductual. Cuando hablamos de heridas de infancia estamos hablando de esas experiencias, de esas cicatrices, de esos filtros de ver la vida, de cómo nos afectan a nosotros de forma individual, pero también en relacionamiento con las demás personas. Entonces las heridas vienen siendo esas afectaciones producto de situaciones traumáticas, violentas, de negligencia, de abandono, que pueden ser dolorosas y que nos pueden afectar para poder desarrollarnos de forma individual, pero también con las demás personas. Eso es algo que yo me estaba preguntando, porque ¿qué es lo que te causa una herida de la infancia? ¿Cómo se puede saber si, digamos, una persona tiene cierto comportamiento o ciertos sentimientos, ciertas emociones? Y quizás muchas veces no nos damos cuenta que son heridas de la infancia. Sí, yo creo que es importante que hagamos una autoevaluación. Si nos damos cuenta que hay situaciones, por ejemplo, en cuanto nos cuesta cómo gestionar lo que estamos sintiendo, autorregular, ¿no? Gestionar el relacionamiento con las demás personas, hay cosas que se activan que todavía nos duelen y a lo mejor pasaron hace un montón de tiempo. Situaciones que sentimos que se repiten también, como mucho, ¿verdad? Como que vamos a examinarnos y decir, esto parece como que sí se repite mucho y me genera como un dolor terrible del que no puedo como darle manejo a esta situación. Creo que esos son como puntos claves para que podamos ir identificando si tenemos como esas heridas, ¿verdad? Que de alguna forma pues nos van a impedir tener una vida plena o una vida feliz también para poder desarrollarlo. O sea, lo podemos autorreflexionar, digamos. Sí, creo que el autoconocimiento es importante. Y si nos cuesta de forma individual, creo que pues la terapia es una buena opción para que un profesional o una profesional nos acompañe para poder identificarla, ¿verdad? Porque dentro de la terapia pues tenemos algunas herramientas que pueden ayudar a las personas para poder conocerse más, ¿verdad? O algunas pruebas en sí que pueden también de alguna manera poder irnos arrojando. ¿Qué situaciones están por ahí moviéndose? De hecho, cuando hablamos también de heridas, hablamos de estas situaciones donde nos cuesta manejar un poco también el estrés o la ansiedad, hay como más predisposición también a la depresión. Entonces hay diferentes situaciones, ¿verdad?, que hay que analizar, que se complementan un poco también con algunas características de personalidad y con el temperamento, ¿ya? Que va a depender también de los recursos que cada una de las personas tenga para poder darle manejo a lo que están sintiendo o a lo que están vivenciando. ¿Todas las personas podemos tener heridas o todas las personas tenemos heridas de la infancia? Yo creo que sí, pero va a depender mucho también de los recursos que vayamos teniendo o de algunas características específicas, como te lo mencionaba, como es el temperamento, porque pueden haber situaciones que pudimos haber experimentado, pero no a todas nos van a afectar de forma distinta, no nos van a afectar de forma igual. Entonces cada una pues va adquiriendo como sus propios recursos para poder ir viendo cómo lo vamos resolviendo. Entonces yo digo que algunas personas pueden tener como estas heridas de 1 centímetro, otras de menos de 1 centímetro, pero que de alguna forma tenemos que ir como indagando, ¿verdad? Con qué vamos sintiendo o qué vamos experimentando para poder ir dándonos cuenta si las tenemos o no las tenemos. ¿Qué nos activa esas heridas? ¿Cómo se pueden activar? Normalmente se activan en la niñez o en la infancia porque nuestro cerebro no está completamente desarrollado y no tenemos como esa capacidad para poder ir afrontando diferentes situaciones. De hecho, hay una parte del cerebro que se llama
amígdala cerebral, que es la encargada de la memoria, la toma de decisiones o el aprendizaje, y como está en constante desarrollo, ¿verdad? Entonces hay más vulnerabilidad en esa etapa, como que para que un evento o una situación nos pueda afectar de una manera directa. Y en ese sentido, como todavía no se ha desarrollado completamente ciertas áreas del cerebro, puede ser que el impacto de alguna situación específica pues nos pueda marcar completamente, y eso pues claro se va a traducir pues en la adultez, ¿verdad? Porque como queda grabada en la amígdala a través de la memoria o los recuerdos, se activa cuando somos adultas o adultos y volvemos a vivir o a experimentar esa situación como que si la estamos viviendo en la niñez. Y por eso cuando decimos que en terapia empezamos a trabajar las heridas de la infancia, es como que enseñamos o guiamos a las personas que llegan a consultar como adulto o como adulta nos podemos hacer cargo de eso que duele. Y cómo de alguna manera, si esta herida se formó, por ejemplo, con mamá o papá, que normalmente a veces se forman desde ahí, desde alguna experiencia, ahora pues nos toca hacernos cargo como adultas y adultos, porque ya mamá y papá no pueden resolver la situación que nos está doliendo o que todavía nos activa eso, ¿verdad? Que pasó allá, pero que en el presente pues nos toca hacernos cargo. Dinora, ¿hay posibilidad, digamos, de sobrellevar o cómo se puede sobrellevar? En el sentido de si una persona, cuando se activa una herida de la infancia, puede lograr vivir con ello, sobrellevarlo, tener relaciones, digamos, sanas. Digamos que todas y todas tenemos como ciertas heridas, ¿verdad? Algunas en algún grado, otras en menor grado. Entonces, dependiendo las heridas que se activen, esto va a depender también de cómo nos vamos a ir relacionando con las y los demás. Normalmente, fíjate que esto de las heridas a veces se refleja mucho en la parte de las relaciones de pareja. Porque lo que no resolvimos allá con mamá o papá o en nuestro círculo, de repente es como que vamos allá en la relación de pareja a querer resolverla ahí, a ir a exigir, por ejemplo, a generar situaciones de ansiedad y estrés que no podemos resolver, o estas situaciones, por ejemplo, también de si sufrimos, por ejemplo, un abandono o nos sentimos como que algo nos faltó, ¿verdad? En esa etapa. De repente de la relación de pareja vamos como a querer exigir, ¿verdad? O tenemos un miedo terrible a que nos vayan a dejar o que nos vayan a abandonar, pues porque cuando éramos chiquitas o chiquitos lo experimentamos y luego parece que vamos a responsabilizar a alguien más de que no tiene que dejarnos o abandonarnos. Y entonces creo que ahí hay que ir trabajando mucho la parte de la autonomía, de la interdependencia y de poder irnos haciendo cargo también de que no podemos responsabilizar a otra persona de nuestro bienestar, ¿verdad? O sea, no tenemos que dejar nuestro bienestar en manos de otra persona. O también, por ejemplo, en el tema del relacionamiento, de otras relaciones interpersonales, por ejemplo, en el área laboral, ¿verdad? O con nuestras amigas y amigos, cómo nos vamos autorregulando cuando hay una situación que, por ejemplo, nos puede desencadenar algún impacto emocional. También ahí podemos darnos cuenta qué recursos tenemos para poder resolverlo, para poder afrontarlo. ¿Cuáles son, o si podrías mencionar algunos de los tipos de heridas? De las heridas más comunes que podemos mencionar, pues hay 5. Pero de alguna manera, pues yo he agregado como 2 también que a través de algunos estudios de alguna forma también y que yo he identificado que dentro del tema de la terapia también he dado acompañamiento y que se presentan como más comúnmente. ¿Vea? La primera es la herida del abandono. Y es esta herida que se forma cuando estamos niños o niñas, de repente sentimos como justamente eso mismo, ¿verdad? Como sentirnos abandonados, como sentir que alguien no se hizo cargo de nuestras necesidades o no nos acompañó de forma emocional. Y de repente cuando somos adultas y adultos vamos a sentir como que si nos van a dejar, que nos vamos a sentir solos, que algo nos está faltando también. Normalmente quienes tienen esta herida pueden desarrollar como relaciones de mucho apego, especialmente en la parte de la pareja. Y a veces puede ser que esto te lleve como a permanecer en una relación porque tienes miedo a estar sola y solo. Entonces les cuesta como tomar la decisión a veces, aunque sean relaciones no saludables, como que les cuesta poder romper totalmente con este tipo de relaciones. Pero otra de las heridas es la herida de la injusticia. Cuando somos niños y niñas de repente podemos estar expuestos a estas situaciones de humillación, burlas, negligencia, donde de alguna manera nos hicieron sentir que había algo de malo en nosotras y nosotros. Y esto puede llevarnos incluso como a poder desarrollar, digamos cuando somos adultas y adultos, a sentirnos como que somos bien autoexigentes, como que sentirnos estar a la defensiva constantemente, porque en aquel momento pues queríamos que alguien nos defendiera y no estaba ahí, ¿verdad? Otra de las heridas es la herida de la humillación,
que de repente cuando estamos niños o niñas puede activarse a través de esas situaciones que a veces consideramos como niñas y niños súper injustas, donde nos acusaban de cosas que no habíamos hecho, donde de alguna manera también confiamos en esa figura de protección, pero al final nos prometían cosas y no se cumplían. Entonces cuando somos adultas y adultas puede reflejarse en que somos personas inseguras, personas que constantemente tenemos que estar esperando también como validación, ¿verdad? O de alguna manera puede ser que estemos como a la defensiva para tratar como de protegernos totalmente de eso que en algún momento como que pudimos vivenciar. Una de las heridas que también quería mencionar está relacionada también al tema de la insuficiencia. Y la insuficiencia es esa herida donde de alguna forma te hicieron sentir que algo te falta. Y yo menciono mucho esta herida porque de alguna forma las mujeres es una de las heridas que más está como activa. Y en el sentido de que estamos pequeñitas, nos empiezan a educar o a formar y nos enseñan cómo a valer por cómo nos vemos y no por todo lo que somos de forma integral, ¿verdad? Entonces parece que nos hacen sentir como que siempre hay algo que está faltando. Aunque hagamos lo que hagamos y sentimos que, o sea, esa sensación también de estar todo el tiempo ocupada, de no tener pausas, de no hacernos cargo también, o de observarnos qué es lo que estamos sintiendo. Entonces creo que esta herida de la insuficiencia es como una de las heridas que más está como marcada y que de alguna manera las mujeres nos atraviesa, ya sea por el tema del físico, ya sea por el tema de las cosas que estamos haciendo, la culpa como una herramienta de control patriarcal también, ¿verdad? Que podríamos mencionar. La herida de la insuficiencia y la herida del abandono tienen cierto tipo de relación, porque me suena como que... Ciertas similitudes, sí, sí, están como relacionadas. Como, lo que pasa es que, mira, estas heridas están orientadas justamente a, por ejemplo, si desde que somos niños o niñas hubo negligencia, no se cumplieron como algunas situaciones de protección, alguna necesidad de no hacernos sentir como que valíamos desde que éramos niños o niñas, o que las figuras, por ejemplo, de apego fueran seguras. Porque en realidad el apego no es que sea malo. De hecho, cuando somos bebés o estamos pequeñitos, nos ayudan como a tener mayor seguridad en nuestras figuras de protección, ¿verdad? Entonces, si de repente, por ejemplo, me hacen sentir acogido y acogida, validan mis emociones y me acompañan, puede ser que yo cuando crezca sea una niña o un niño más seguro y que voy a aprender cómo gestionar y autorregularme porque me proporcionaron digamos, esa seguridad, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, me están invalidando, que la mayoría de nosotros no recibimos como quizás esa educación emocional o ese acompañamiento, pues estas heridas de alguna forma pues se van formando ahí, pero como te digo, va a depender de ciertas características que cuando somos adultas o adultos se van a reflejar en nuestro relacionamiento y de la forma individual de cómo afrontamos las situaciones. Y entonces te mencionaba también que la herida del desamor es otra de las heridas que está por ahí. Y esta herida va orientada a esa forma de sentir que todo el tiempo necesitamos que nos estén como validando mucho o que sentimos que nos estén admirando para sentir que nos aman. O sea, si no me admiran, no me aman. Y normalmente a las mujeres, no sé en el caso de los hombres, pero como yo en la mayoría de personas que recibo son mujeres, pues es una de las heridas también que está como muy marcada. Como esa forma de sentir que todo el tiempo me están diciendo cosas para hacer sentir que valgo, ¿vea? O de sentirme, si no me admiran, siento que no me están amando, ¿ya? Porque a lo mejor me hicieron sentir chiquita, porque a lo mejor estas situaciones de abandono, de no ser vista, ¿vea? O sea, me llevaron a esa situación y cuando soy adulta, de repente es como que siento esa necesidad de que surja, y normalmente se da en la parte de las relaciones de pareja, si te fijas, o sea, necesito la validación constante de mi pareja, hay algunas personas, por ejemplo, que necesitan incluso validación a través de las redes, ¿vea? Si no sube una foto conmigo, si no le da like o algún tipo de icono o algo, es como que si necesitáramos como esa validación ahí incluso, como para sentir que me está mostrando o me está dando un lugar, ¿verdad? Hay una frase, fíjate, que me hace como mucho ruido, por ejemplo, cuando de repente es como que te hacen creer y decir, es que necesitan mostrarte o necesitan darte un lugar. Y en realidad nosotras ya tenemos un lugar. No necesitamos que nadie nos dé un lugar. Pero pareciera que nos hacen creer como que te dé un lugar, como que si vos no lo tuvieras. Yo les quiero decir a las mujeres, ya tenemos un lugar. Y si ese lugar sentimos que no nos pertenece, como tomemos el lugar y hagamos lo nuestro. Nos podemos mover de ahí si no nos sentimos seguras desde ese lugar, ¿verdad? Sí, es una frase como bien popular sonada. Y que de repente es como, normalmente es eso, ¿verdad? O como darle una etiqueta de, más en el tema de pareja, que me dé un lugar de que soy su pareja o que soy su novia o que soy su esposa.
Y entonces de repente es como, ya tenemos un lugar y hagámoslo nuestro también, ¿verdad? O sea, somos como seres completas, ¿verdad? No necesitamos como que de alguna forma. Entonces creo que también todas esas cosas pues van conectando mucho con esta parte de las heridas, ¿verdad? Y que de alguna manera pues hay que ir revisándonos y trabajándolas para poder ir avanzando, que al final lo que queremos es como gozar de relaciones más sanas y quizás como más recíprocas, que al final creo que la razón de ser es eso. Otra de las heridas que te quería mencionar es la herida de la traición, que muchas veces también esta se activa cuando somos niños o niñas o adolescentes y de repente estamos confiando en esas figuras, ¿verdad? Importantes para nuestra vida, pero sentimos como que si nos traicionan, como que si no podemos confiar. Imagínate si no podemos confiar en estas figuras que consideramos de que eran de nuestro círculo más cercano. Siendo adultos y adultas, pues vamos a ser también personas bien desconfiadas cuando ya podamos como relacionarnos con las demás y los demás. Entonces, de repente, quizás los recursos que en ese momento se activan o cuando vamos creciendo al final, pues van orientados a cierto tipo de reacciones a buscar como desde ahí formas de cómo de alguna manera vamos a protegernos. Entonces ahí se activan lo que son los mecanismos de defensa y que normalmente a veces nos ayudan a sobrevivir, pero que en terapia podemos ir como acomodándolo para poder ir viendo que no todo el tiempo tenemos que estar a la defensiva con todas las personas y que de alguna manera podemos obtener otros recursos para poder también establecer relaciones más sanas y redes como que nos van a sostener y que no, lo que nos pasó allá no significa que nos va a seguir pasando ahora como adultas y adultos. Lindora, yo he escuchado algunas veces, por ejemplo, que se menciona el cerebro como que borra ciertos recuerdos de momentos malos, como que, digamos, están ahí, pero que no los recordamos bien. Por ejemplo, lo que sucedió en pandemia. He escuchado que muchas personas, por ejemplo, han borrado como ciertos episodios que tuvieron, simplemente no se recuerda. Sí, con una herida pasa lo mismo. Sí, lo que pasa es que fíjate que, bueno, te mencionaba que la amígdala cerebral es la encargada de procesar esa información, o sea, los recuerdos, el aprendizaje, la toma de decisiones, y no es que se borren, o sea, quedan grabados ahí, pero de alguna manera para algunas personas esto ha sido tan doloroso y tan traumático de que es que no lo quiero traer al consciente porque es tan doloroso que no quiero volver a recordar. Pero está ahí. Pero está ahí. O sea, de repente en la terapia puede ser que empezamos a trabajar y activar ciertas áreas, digamos como nuestro cerebro funciona a través de canales neuronales. Entonces, por eso en la terapia decimos que cuando empezamos a hacer trabajo, la terapia a veces puede doler también, porque es como ir a descongelar aquello que está ahí como congelado en algún momento porque fue tan doloroso. Entonces, como abrir una cajita, ¿verdad? Y al abrir esa cajita sabemos que nos vamos a mover, que nos va a doler, o sea que de alguna manera vamos a ir ahí atrás, pero no para revictimizar, ¿verdad? Sino que la idea de la terapia es como para ir a acompañar y como quizás para que eso que se congeló por ahí de alguna forma como que busque otra forma de colocarse, pero de una manera donde ya no va a doler tanto. De hecho, te menciono que las heridas no es que desaparecen, porque no tenemos la capacidad de olvidar, pero sí lo que podemos hacer y como a través de la neuroplasticidad, lo que podemos hacer es como, ¿cómo tomo esto que me duele y que fue tan doloroso para mí? Y lo puedo como resignificar o acomodar, o sea, no significa que lo voy a olvidar, pero puedo colocar nueva información a nivel del cerebro, donde puedo aprender nuevas formas de cómo colocar esto para que ya no me duela tanto. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad, te voy a poner un ejemplo, es como que si nuestro cerebro tuviera diferentes mangueritas y en esas mangueritas de alguna forma van pasando como pequeños líquidos. Entonces, si una de esas mangueritas de repente es como se desconecta, entonces necesitamos como volver a reconectar, ¿verdad? Para que empiece a funcionar todo de forma adecuada. Entonces la neuroplasticidad es como eso, como cómo podemos como ir generando o activando nuevas neuronas con nueva información que nos permitan de alguna manera como poder ir transformando aquello que nos dolió y que no significa que se va a olvidar, pero que ya no va a doler tanto como ha estado doliendo cuando no lo he trabajado. Creo que en terapia trabajamos como desde esa forma y decimos que las heridas no se van a borrar, pero que sí podemos ir como acomodando todo eso que duele para que ya no nos afecte tanto en nuestra vida. Ajá, y que de alguna manera, como te decía, es importante esto del autoconocimiento, es importante y adentrándonos un poco a esto de cómo podemos hacer para poder ir identificando si las tenemos o no, ¿verdad? Yo siempre les digo a las personas, trabajémonos mucho el autoengaño. Y el autoengaño significa sentarme conmigo mismo y hacerme preguntas directas, o sea, las puedo escribir. ¿Qué querés? O incluso puedo utilizar mi teléfono. Siempre yo les digo
a las personas con las que trabajo que pueden utilizar su celular en la grabadora, grabar notas de voz, porque fíjate que se ha demostrado que tu propia voz, escuchando tu propia voz, a nivel neuronal empiezan a haber conexiones neuronales. Y es como que vos te adentras, te metes en tu cerebro para como transformar nueva información. Entonces es como si yo me empiezo a hacer preguntas, por ejemplo, directas a mí misma, empiezo a trabajar el autoengaño y decir, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué cosas se están repitiendo y que me siguen haciendo daño? ¿Cuáles son las amenazas que tengo? ¿Cuáles son las estrategias o las reacciones que tengo en relación a esto que siempre me pasa? Y a través de eso vas teniendo información y ahí puedes ir como conociendo un poco más qué es lo que te sigue doliendo también. Y eso que te sigue doliendo, pues es lo que de alguna forma puede ser como alguna herida que esté activa. La escritura terapéutica también es algo que yo recomiendo, porque nos ayuda, sí, como una parte de gestión emocional, pero a medida que vas escribiendo puede ser que también te vayas conociendo más. O sea, imagínate que cuando estamos mal emocionalmente, de repente empezamos a escribir sobre cómo nos sentimos. Luego creo que podemos ir como encerrando o señalando ciertas cosas y ahí podemos ir encontrando claves también para conocernos un poquito más, vea. Hay que promover el escucharnos y hablar. Escuchar el cuerpo también, fíjate, porque el cuerpo también tiene memoria. Y entonces algunas heridas o algunas situaciones traumáticas, especialmente relacionadas a la violencia sexual o a otras situaciones traumáticas, también el cuerpo tiene memoria. El cuerpo también te puede dar mucha información a través de la incomodidad, a través de algunos dolores, ¿verdad? De repente sentís como que la memoria de alguna forma parece que se activa y es que hay algo en mi cuerpo que me está comunicando algo, pero como a veces ni siquiera habitamos el cuerpo. Habitar el cuerpo significa escucharlo, ver qué necesita, qué está doliendo y qué no está doliendo. O sea, el cuerpo también es como está conectado con la racionalidad. Lo que pienso está conectado con el cuerpo, porque muchas veces podemos trabajarnos mucho y de repente puede ser que digamos, yo ya sé qué es lo que me pasa, ¿verdad? Pero si no baja el cuerpo, por eso sentimos a veces que no avanzamos. Entonces hay diferentes ejercicios que también en la terapia nos ayudan como a ir avanzando en eso. Creo que abordamos esto de escuchar el cuerpo cuando tocamos el tema de violencia psicológica. Uh-huh. A lo mejor lo podríamos tocar en el futuro más a profundidad. Especialmente con situaciones de cuando estamos psicomatizando también. ¿Te acuerdas que mencionábamos eso? Me acuerdo. Era como no hay ninguna, digamos, como situación física que esté pasando en el cuerpo que vamos a pasar consulta, pero de repente es como que psicológicamente y emocional empezamos a explorar, nos damos cuenta que hay situaciones que no están siendo resueltas o no las estamos escuchando, y se refleja en el cuerpo, o sea, el cuerpo a través de la piel, a través de dolores específicos. Por ejemplo, el sistema digestivo es uno de los que más nos comunica que algo está pasando. O sea, estamos digiriendo bien la comida, ¿verdad? Pero ¿cómo estamos digiriendo lo que nos está pasando? Buenísimo. Dinora, ¿qué recomendaciones podrías dar, digamos, para las personas que quizás nos están escuchando y dicen, yo quizás pueda tener, o sea, esto que me está pasando o esto que estoy sintiendo, a lo mejor sea producto de una herida? Sí, yo creo que es importante lo de la escucha, escucharnos a nosotras mismas, siempre yo también recomiendo como hacerse esta pregunta de qué es lo que estoy necesitando, porque muchas veces no nos preguntamos eso, ¿vea? Pareciera que estamos programadas o programados para colocar a otras personas al centro de la vida y nos olvidamos de nosotras, especialmente en el caso de las mujeres. Todo el tiempo parece que hay alguien más importante que nosotras. Entonces yo les recomendaría eso de escuchar mucho, de ir a identificar también qué son esas cosas que se repiten y que me duelen una y otra vez. Y esto fíjate que sucede mucho, especialmente en el tema de las relaciones de pareja, porque muchas veces desde la psicología tradicional a las mujeres nos hacen creer que nosotras vamos repitiendo patrones. Y entonces estos patrones se refieren a que si vamos eligiendo como las mismas personas, pero esto puede ser bien revictimizante. ¿Por qué? Porque imagínate si de repente vamos a relaciones violentas. Pareciera que entonces es responsabilidad de las mujeres elegir hombres violentos. Sabemos que la persona que ejerce violencia es la única responsable de este tipo de acciones, pero entonces quizás esta parte de patrones yo he aprendido mucho de mi psicóloga también. Ella lo menciona y ella lo describe como guiones de vida. Y guiones de vida son todas esas creencias, ¿verdad? Todos esos valores y todo eso que se fue formando en nuestra memoria y que lo traemos hoy al presente como que si es algo único o una verdad absoluta, cuando en realidad sabemos que pues son cosas que podemos ir transformando. Entonces, desde la psicología con perspectiva de derechos humanos, podemos decir que estamos tratando de abordar hoy el acompañamiento a las mujeres, ¿verdad? Desde un lugar donde las vamos a desculpabilizar, donde vamos a tener un espacio seguro, donde les vamos a
acompañar y les vamos a tratar de mostrar otra forma también de ver las relaciones de forma más saludables y donde les vamos a decir que no son responsables de las conductas de otras personas, ¿verdad? Y que de alguna manera si tenemos algunas heridas, estas heridas también merecemos ser amadas, aunque estemos heridas. Y que de alguna forma a veces vamos a coincidir y vamos a acompañarnos incluso también de compañeros y compañeras que puede ser que también nos van a ayudar a sanar en el camino, no precisamente es como, porque muchas veces también otra creencia popular es como es que ahorita yo necesito sanar para que alguien me ame, ¿vea? O sea, nos hacen creer como que si no somos merecedoras de amor, y todas y todos somos merecedores de amor aunque estemos heridos, y en ese camino podemos encontrar a alguien que también nos pueda ayudar en ese camino, ¿vea? Entonces creo que es importante eso de decirle a las mujeres que encontremos como esos lugares seguros donde nos sintamos más libres, ¿vea? Y menos culpables, porque imagínense, ya venimos cargando con estas heridas y de repente que no lleguemos a un lugar de terapia o algo que nos hagan sentir que somos nosotras las culpables. Que algo está mal. Ajá, o que hay algo de malo en nosotras, ya, y que sepan que de alguna forma algunas de estas heridas también se van a activar, como muchas de ellas son parte como de ir sobreviviendo a las situaciones. Ya, o sea, y que en este proceso también de ir avanzando, de repente van a aparecer algunas reacciones o algunas conductas que no es que nos definan, son solo conductas, no nos definen las heridas tampoco. Ya, o sea, van a ser parte vamos a tratar de trabajarnos, pero de alguna forma algunas van a volver a activarse y no significa que retrocedimos en el proceso. Vamos aprendiendo y vamos transformando para poder ir avanzando en lo que nos toca. Como adultas funcionales, reconocer que en algún momento alguien fue parte, o digamos como nuestra mamá y nuestro papá, en todo caso nuestros cuidadores, de alguna forma fueron parte de generar ese tipo de heridas, pero que ya como adultas también, o sea, reconocemos el daño, ¿verdad? Pero de alguna forma ya como adultas y adultos nos hacemos cargo, nos toca hacernos cargo de esto y asumir, ¿verdad?, la parte que nos toca. Qué tema más interesante. Yo creo que por cuestión de tiempo tenemos que ir ya terminando. Pero qué fuerte mensaje también, o sea, qué importante ese mensaje que acabas de dar, me parece sumamente importante. ¿Y cómo te podemos encontrar, Dinora? Si alguien quiere algún acompañamiento contigo para tratar cualquier tema. Antes de cerrar, solo quería quizás como mandar o describir otra cosa importante, que quiero decir que estoy como muy alegre también que dentro del espacio terapia están llegando más hombres. Creo que es importante que también los hombres se trabajen estas heridas, porque muchas veces es como solo las mujeres estamos haciéndonos cargo de trabajar nuestras cosas y nuestra salud mental, y por el otro lado, pues los hombres a veces les cuesta un poco, ¿verdad? Y he visto últimamente como muchos casos de suicidio, ¿verdad? Sabemos que son altísimos, entonces nada más quiero decir que está abierta también la posibilidad de poder trabajar la salud mental y que es importante que los hombres se den la oportunidad de recibir acompañamiento si lo necesitan, que la terapia va a ser un espacio abierto y seguro para que puedan hablar de cómo se sienten, de lo que necesitan. Y pues me pueden encontrar a través de las redes sociales, en Facebook como Sanando Juntas. Así que gracias. Buenísimo. Vamos a dejar el contacto de Dinora por acá. Recuerden que si tienen algún tema del cual les gustaría que abordemos por acá, también nos pueden dejar en los comentarios o en mensajes directos. Y pues con gusto los vamos a leer y los vamos a tratar de desarrollar. Gracias. Entonces nos vemos hasta la próxima. Nos vemos.